días, iglesia. Siempre lo digo, de más está decir buenos días, porque donde está el Señor los días son buenos. Amén. Bien, pero les saludo en el entrañable amor de Cristo y deseando que todos se encuentren bien, cómodos, todos tienen silla, los que están atrás, hay personas de pie, acá adelante hay silla para que puedan ubicarse y puedan estar allí todos atentos y expectantes a la palabra. Saludo a la iglesia que se congrega en casa a través de las diferentes plataformas sociales y gracias por estar con nosotros, por apoyar nuestros contenidos, gracias por mostrar interés en lo que nosotros hacemos aquí. Solo te pido un favor, comparte la transmisión para que la palabra corra y juntos podamos ser edificados. Amén. Una vez más, mis amados, como se pueden dar cuenta, tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Hoy nuevamente voy a servir de mesera, porque el pastorado es servicio. Y yo cuando vi en la agenda que estaba programada para compartir la palabra, le oraba al Señor y le decía: Señor, dame una palabra que enmarque que estamos siendo parte de tu construcción. Porque las palabras que nosotros decimos aquí no son simples al oído humano, porque no son palabras naturales, mis amados. Entonces, de hecho, la palabra del Señor, aunque usamos ejemplos simples, la palabra del Señor nunca ha sido simple al oído humano. Amén. Bien, en este maravilloso mes de febrero, ¿saben por qué es maravilloso? Este es un mes espectacular, es el mes más bonito que ustedes podemos ver en el calendario. ¿Sí saben por qué? Digan sí sabemos. Bueno, sí sabemos porque es el mes más maravilloso. Estamos estudiando la serie Más que Vencedor. Así que díganle al que tiene a su lado: siéntete feliz porque eres más que vencedor. Y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, del versículo 31 al 39, parafraseando el pasaje, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Y dice más adelante: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? Y empieza a nombrar una serie de eventos. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y empieza a narrar una serie de circunstancias: tribulación, angustia, hambre, desnudez. Y dice el apóstol Pablo en ese pasaje: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pasaje termina diciendo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Amén, amén, amados, somos más que vencedores. Y esa es la serie que estamos trabajando en este mes. Ahora les invito a que juntos podamos declarar el pasaje que estamos trabajando en este año, que nos ha servido como plataforma para avanzar. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, repitan conmigo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a ti te plació, Señor, hacernos más que vencedores, Señor. Y tu palabra dice claro, Señor, por medio de Cristo que nos amó y nos trasladó de la potestad de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Hoy nos abrimos, Padre, a la operación del Espíritu Santo, Señor, para que nos dé luz acerca de la vida que portamos, Señor. Nos abrimos, Señor, a esa vida para manifestar tu vida, Señor. Y gracias, Padre, porque todas las cosas en ti tienen valor, Señor. Te honramos, te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Les decía que cuando estudiaba la palabra le pedía al Señor que me diera una palabra que marque la convicción de que estamos siendo parte de su construcción. Y también le decía, Señor, concédenos horas para sumergirnos en tu palabra. Porque así como un atleta o un deportista va al gimnasio y dura 2, 3, 4, 5 horas ejercitándose, capacitándose sin cansarse, porque le apasiona, porque le gusta, porque le importa. Yo le oraba al Señor y le decía, Señor, que nosotros también podamos pasar 2, 3, 4, 5 horas sumergidos en tu palabra sin cansarnos. ¿Sabe por qué, mis amados? Es que nos dijeron anteriormente. Es más, nos dijeron que después de 40 minutos de escuchar la palabra, la mente se cerraba. Ya no había interés en la palabra. Es más, ¿saben qué nos dijeron? Yo creo que muchos me van a afirmar que cuando la nalga se cansa, la mente se cierra. Si nos dijo un predicador, nos dijo así. Hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que eso puede ser cierto en un sentido. Pero yo hoy les voy a mostrar que esa no es la verdad. Porque la verdad es que cada persona presta atención a aquello que le interesa, a aquello que le importa, a aquello que capta su atención. Usted se da cuenta, mire, la mayoría de hombres, ¿no? Y algunas mujeres, cuando están en los mundiales de fútbol, duran 2, 3, 4 y hasta 5 partidos. ¿Y sabe cuánto dura un partido? 2 horas. Y están expectantes esperando el otro y no se cansan. Yo no he escuchado nunca decir, ay, estoy cansado de ver ese partido que viene. Están ahí expectantes. ¿Por qué? Porque están atentos, les interesa, les importa, les amados. Entonces le dan todos sus sentidos. Entonces, mis amados, yo voy a decir algo en esta mañana proféticamente. Pero primero voy a aclarar, recuerden que la palabra profética en el nuevo pacto no es para motivarlo. La palabra profética en el nuevo pacto es para inspirarnos. ¿Por qué? Porque la motivación produce simpatizantes incompetentes, pero la inspiración produce ministros competentes. Amén. Somos ministros competentes de este maravilloso y nuevo pacto. Así que voy a decir algo proféticamente de esta mañana, que en esta casa ministerial se está levantando una generación que no va a tener pesados sus oídos para sumergirse en la palabra del Señor, que no van a cansarse porque le van a prestar toda su atención, todos sus sentidos a la palabra del Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso al Rey, mis amados. Mire, ¿por qué necesitamos tiempo para sumergirnos en la palabra del Señor? Porque no tenemos otro tema que hablar que no sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio que puede ser mencionado de una forma de vida, en otro esperanza, en otro de una forma de fe, de gloria, pero siempre es el mismo Evangelio. Pero ¿saben una cosa, mis amados? Tristemente, la palabra evangelio ha sido ridiculizada y devaluada. Pero yo quiero decir que esta mañana hay personas que han dado su vida por este maravilloso evangelio. Han entregado su familia, sus tierras, todo por este maravilloso evangelio. Y rápidamente les voy a contar la historia de un misionero que fue a una tribu y evangelizó la tribu. Y una familia de esa tribu absorbió la palabra. Y ellos continuaron hablando de Cristo hasta que el jefe de la tribu se enteró y lo llamó a cuenta. ¿Verdad que usted está hablando de ese Cristo? Entonces le dijo, sí, yo sigo hablando de Cristo. Y he decidido seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás. Entonces le dice él, si en 8 días usted no cambia su posición, toda su familia va a ser asesinada, incluyéndolo usted. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo. Y así fue. Vinieron los 8 días, lo volvieron a convocar y él siguió firme en su posición. Y día tras día, todos los días le fueron matando un miembro de su familia en sus pueblos. Hasta que por último lo asesinaron a él. Esas
palabras de él fueron escritas en su diario y más adelante se compusieron en canción. Es una canción que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El grupo de su presencia la compuso. Yo, porque realmente mi voz como cantante es una predicadora. Sí, entonces mejor no le vamos a quitar el puesto a Angélica, ni a todo, ni al pastor César, ni a todos los que se asesoran. Mis amados, cuando somos absorbidos por este maravilloso evangelio, no volvemos atrás. Amén. Uno de los párrafos de la canción dice: atrás el mundo, la cruz delante. Qué maravilloso, mis amados. Bueno, vamos a la palabra. La palabra en esta mañana la he titulado: la casa, columna y baluarte de la verdad. Repita conmigo: la casa, columna y baluarte de la verdad. Ahora quiero que voy al primer punto. Son 3 puntos que voy a hablar. Le voy a orar al Señor que me dé el tiempo propicio, porque viene largometraje hoy. ¿Qué les comparto del primer punto? El primer punto se llama vida, luz y gloria. Vida, luz y gloria. ¿Qué les comparto de esto? Amados, cuando Él entra en nosotros, entra como vida. Portamos una vida indestructible. Cuando en la cruz del Calvario Él exclamó: consumado es, nos dio su vida, una vida indetenible, una vida imparable, una vida indestructible. Amén, mis amados. Y entonces cuando Él entra en nosotros, entra como vida. Cuando Él opera en nosotros, opera como luz. Por eso oramos: que venga luz, Señor, que venga luz a nuestra vida, que sea iluminado nuestro entendimiento. La luz es un atributo divino y se manifiesta como resultado de la vida de Cristo en nosotros. La luz que expresamos es proporcional al entendimiento que tengamos de esa vida, Cristo, que nos ha sido impartida en su resurrección. Entonces, podemos decir que la luz es el resultado de la vida expresada en nosotros. Y en esa dimensión es que dice en Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, que Dios la separó de las tinieblas. Así que cuando usted expresa la luz, usted está separado de las tinieblas. ¿Amén? En diciembre yo les dije que la luz en las Escrituras va en aumento. No es la misma luz que encontramos en Génesis a la que encontramos en Apocalipsis. Y que esa luz va alumbrando una persona, la persona del Hijo de Dios. Amén. Bien, entonces, cuando Él entra en nosotros, entra como vida. Cuando Él opera en nosotros, opera como luz. Y cuando Él se manifiesta en nosotros, se manifiesta como gloria. Por eso podemos cantar: te doy gloria. Bonito, ¿no? Bien, podemos cantar: te doy gloria, gloria. Y cuando se expresa en forma de gloria, entonces la tierra vendrá al conocimiento de la gloria del Hijo de Dios. Amén. Yo quiero aclararles algo importante, mis amados. La gloria de Dios no es casual ni espontánea. No es algo que nos visita como producto de una sinergia grupal y que viene a cambiar ambientes. No, mis amados, como en el antiguo pacto, jamás. La gloria es permanente y real en ti y en mí. Amén. No es algo que cambia, es algo que habita. Amén. Bien, entonces, no es algo que cambia ambiente, es Cristo, solamente Cristo. Amén. Bien, voy a resumir el primer punto. Él entra como vida, opera como luz y se expresa como gloria. Son 3 aspectos muy importantes que necesitamos como iglesia conocer para avanzar. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos recibido un dogma, no hemos recibido un credo, no hemos recibido una religión, hemos recibido su vida. Hemos recibido su
vida, no ganas de vivir, mis amados. No vamos a confundir, ay, no tengo ganas de vivir, porque hay gente que no tiene a Cristo y tiene ganas de vivir. Entonces no vamos a confundir vida con ganas de vivir. Ganas de vivir no es lo mismo que recibir vida. Entonces necesitamos comprender que recibir vida no es ganas de vivir. Recibir vida significa que hemos recibido su naturaleza, y cuando hablamos de que hemos recibido su naturaleza, hablamos que hemos recibido todo lo que Él es. Amén. Pregunto, ¿qué es Él? Él es santo, entonces soy santo. Él es amor, entonces tengo amor. Él es justo, yo soy justo. ¿Por qué? Porque he recibido su vida. Su vida ha sido impartida en mi vida, mis amados. Hemos recibido su naturaleza, pero para conocer esa naturaleza que nos fue impartida, para que nosotros podamos entender que cuando la luz viene, conozcamos la vida que portamos, la vida que tenemos dentro. Yo creo que todos recuerdan que desde diciembre, cuando les compartí la palabra portadores de una vida indestructible, he venido muy tocada en enseñar sobre esta vida indestructible, imparable, indetenible, extraordinaria que portamos, mis amados. Porque, ¿saben qué? No hay nada peor que portar esta maravillosa vida e ignorarla. Recuerden que ignorancia y tinieblas es igual. Entonces, algunos santos, no estoy hablando de imágenes, santos somos nosotros, algunos santos viven en tinieblas porque ignoran lo que tienen dentro. Yo pregunto, ¿saben lo que tiene dentro? Cristo. Lo tenemos todo en Cristo. Quiero que leamos, amados, Corintios, primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, diga conmigo, para que sepamos, otra vez, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Mire, la palabra es clara, mis amados, para que sepamos. Esto yo no lo puedo ignorar, yo tengo que saber, no puedo ignorar lo que me fue dado en Cristo. No puedo vivir como mendigo cuando lo tengo todo en Cristo, mis amados. El mayor problema no es no tener, el mayor problema es ignorar lo que ya tenemos. Amén. Entonces voy a retroalimentar otra vez este primer punto para terminar el primer punto. Cuando Él entra en nosotros, Él entra como vida. Cuando Él opera en nosotros, opera como luz. Y cuando Él se manifiesta en nosotros, se manifiesta como gloria. Amén. Bueno, vamos a mirar en un segundo punto otras tres palabras. Pero voy a utilizar una palabra que utilizan los pintores. Yo creo que los de brocha gorda no, sino los pintores de pincel pequeño. Pinceladas. Voy a dar solo unas pinceladas porque realmente el tiempo acá en la plataforma no nos permite avanzar. Yo podría desplegarme a hablar y tenerlos a ustedes aquí sentados porque sé que no van a tener los oídos pesados. Amén. Eso es lo que estamos declarando, ¿verdad? Bien, entonces voy a dar unas pinceladas y las otras. Primero, vida, luz y gloria. Segundo punto, reino, gracia y conocimiento. Reino, gracia y conocimiento. Bien, reino creo, porque en este mes no he tenido internet en mi casa, entonces no me he podido conectar, pero creo que este tema lo manejaron en un Cristo en mi hogar, o lo están manejando, ¿sí? Los que están escuchando Cristo en mi hogar, bueno. Sí, yo solamente voy a ampliar, no voy a profundizar con lo que se ha hablado en los programas, no. Hablar del reino, mis amados, no alcanzamos a abordarlo con profundidad. Máxime cuando venimos de una generación que entendió mal los asuntos del reino. Entonces hubo una década, mis amados, donde entendimos que había que traer el reino a nuestra congregación. ¿Cierto que sí?
y cantábamos que tu reino, Dios, venga con poder. ¿Cierto? Había que traer el reino a nuestra congregación. Y es así como predicamos y enseñamos finanzas de reino, familias de reino, niños de reino, cantantes de reino, adoradores de reino, servidores de reino, oración de reino, vida de reino y todo de reino. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿O solamente me acuerdo yo? Pues yo creo que no me imagino que tenga una memoria tan lejana. Y íbamos tratando de ajustar el reino a lo que nosotros queríamos. Pero en realidad, iglesia, no es cómo traigo el reino a mi economía, no es cómo traigo el reino a mi congregación, no es cómo traigo el reino a mi familia, sino cómo yo me sumerjo en el reino. Amén. Mire, hermano, el reino no puede ser manejado por nadie, porque el reino es del reino. Amén. Y de alguna manera, obvio, todos queremos que el reino venga a nosotros a favorecernos, pero hemos entendido mal. Somos nosotros los que necesitamos venir al reino. Pero si el reino viene a mí, entonces yo me hago la idea de que soy importante y viene es a favorecerme. Pues este reino del que les estoy hablando, mis amados hermanos, por este reino algunos escaparon de espada y algunos murieron a espada. Por este reino algunos estuvieron en palacios y por este reino algunos estuvieron en prisiones. Este reino no viene en primera instancia a favorecerme a mí ni a ti. No viene a ayudarnos, porque este reino tiene en la puerta de entrada una cruz. La puerta de entrada a este reino es una cruz. ¿Sabe por qué? Esa cruz es la aniquilación, la demolición, la destrucción del viejo hombre. Porque en este reino no hay nada carnal, mis amados. Por eso que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 21, hablando de muchas cosas de la carne, enseña que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, en este reino no hay nada de la carne, no hay intereses personales, no hay anhelo, porque en este reino todo, diga conmigo, todo es absorbido por la voluntad de Dios. Amén. Ahora, yo reconozco que hemos tenido una verdadera desviación del entendimiento del reino. Pero cuando comprendo, entiendo, escucho que el reino viene a mí para apoyarme, estoy en problema. Porque en este reino, mis hermanos, yo fui traída al reino porque Dios está edificando su reino. Yo fui traída al reino porque Dios está ampliando su reino, que esa es otra predicación que se llama el aumento de Cristo, ampliando su reino. Otra predica que más adelante se la enseñaré. Está ampliando su reino. Yo fui traída al reino, no para que yo esté en el reino a mi manera, sino para que yo esté a la manera de Él. Entonces, iglesia, siendo las cosas así, necesitamos conocer cuáles son las leyes del reino que debemos identificar para funcionar legítimamente en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no son frases, el reino de Dios no son conceptos. El reino de Dios tiene leyes y es mucho más complejo de todo lo que yo podría hablar en esta mañana hoy. Si hablo del reino con precisión, tengo que hablar de institucionalidad. Entonces, este libro dejaría de ser un libro de promesas para convertirse en un libro constitucional. Amén. Ay, no le gustó. Pero tristemente tenemos una mentalidad púltica y no una mente de Estado. Necesitamos transicionar en eso, hermano. Renunciar o empezar a mirar todo desde una mentalidad de reino y no desde una mentalidad púltica, de culto. ¿Se acuerdan de las promesas que nosotros vendíamos en la librería y que
Eran el boom en los encuentros, regalábamos a la gente cuando iban a los encuentros, cuando cumplía años, cuando hacían Día de la Mujer, Día del Amor y la Amistad, ¿te acuerdas? Bueno, yo las vendía en la librería, esas promesas, ninguna. Todas eran de motivación, del Señor te dice, el Señor te va a llevar, el Señor va a ser contigo, ¿verdad? ¿Y sabes qué era lo peor? Que se las dábamos a un infiel y le decíamos, el Señor está contigo. Y sabíamos que ese tipo era infiel, o esa persona era infiel. Hermanos, nunca había una exhortación en esas promesas. Y lo más triste, mis amados, es que la santidad no estaba en el juego. Entonces crecimos como una generación que vio este libro como un libro que viene a favorecerme a mí y no cuáles son sus leyes. Les pongo un ejemplo de leyes para que sepamos de qué estamos hablando. Si traes tu ofrenda al altar, reconcíliate primero con tu hermano. Otro ejemplo de ley. Si no sabes tratar con dignidad a tu esposa, vas a tener problemas con la oración. Este es un libro de leyes, pero para la mente evangélica está bien las promesas, pero para una mente de reino como la nuestra, no es así, jamás será así. Así que entender este libro que contiene promesas, claro que sí contiene promesas, pero cada promesa está antecedida por su voz, por una respuesta a su verdad. Amén. Hasta ahí vamos a dejar reino, porque no alcanzamos a abordarlo con profundidad, máxime cuando venimos de una generación que entendió mal los principios del reino. Vida, luz, gloria, reino, gracia. Gracia, hablar de gracia dispara en muchos cristianos todo tipo de preconceptos, definiciones, conceptos erróneos, y para muchos es un tema que evitar porque tienen su propia versión de lo que es gracia. Es así como gracia en el diccionario es una palabra de 6 letras, no más. Pero en el reino la gracia es todo lo que yo necesito para funcionar, para operar, y todo lo que Dios espera de mí. Amén. En el reino, gracia es todo lo que yo necesito para hacer todo lo que Dios espera de mí. Por lo tanto, gracia es mucho más que una definición en el diccionario, mucho más que unos puntos doctrinales, mucho más que un debate. La gracia en el nuevo pacto no se define, se describe como la gracia de Dios en Jesucristo. Amén. Entonces no se explica, pero para entenderla y luego recibirla, sino que se recibe por fe para vivir por medio de ella. ¿Por qué? Porque la gracia es esencialmente Dios en acción en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gracia en el nuevo pacto viene con una persona, Jesucristo. La gracia se encarna en Cristo, y hablar de gracia es hablar de Cristo. Gracia, mis amados, me puede llevar toda la vida a estudiarlo y aún así entender que hemos dejado una deuda a nuestra descendencia. ¿Saben por qué? Porque la gracia es eterna. Amén. Reina, gracia, conocimiento, el tercero. Nos va a pasar lo mismo. Porque cuando pensamos que lo conocemos, descubrimos cuánto ignoramos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el que cree que conoce es un verdadero ignorante. Porque conocerle a Él es descubrir que ignoramos acerca de su gracia. ¿Cuánto ignoramos acerca de su gracia? Este conocimiento no se obtiene de un conocimiento vivencial, ni sensorial, ni un conocimiento intelectual. Por eso la palabra del Señor nos dice el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 18: si alguno se cree sabio, hágase ignorante.
Sin embargo, el conocimiento es cuando conozco su persona y voy adquiriendo ese conocimiento para conocerle más a Él. Y ese conocimiento me lleva a conocer como Él conoce. Porque conocer al Señor es una cosa, conocer lo que Él piensa es otra. Y conocerle a Él es ser absorbido por su conocimiento, hermano. Son cosas diferentes, porque conocerle significa que estoy siendo absorbido cada día por Él. Entonces, cuando estoy siendo absorbido del conocimiento de Él, ya no veo a Simón, veo a Pedro. Ya no veo a Saulo, veo a Pablo. Ya no veo a la mujer que tenía 5 maridos, sino que veo la proyección que Dios diseñó para ella. Eso es cuando estoy adquiriendo ya su conocimiento, mi hermano. Estudiamos el reino, intentamos ver lo que era lo que el reino tenía para nosotros, porque lo hicimos sin su conocimiento. Entonces, para conocer el reino necesitamos conocer al rey para no malinterpretar el reino. El reino se entiende si se conoce al rey. Y conocerlo a él es dedicar toda nuestra vida a pasar tiempo con el Espíritu enseñando. Amén. Voy a retroalimentar lo que hemos visto hasta ahora. Cuando Él entra a nosotros, entra como vida. Cuando Él opera en nosotros, opera como vida. Y cuando Él se manifiesta en nosotros, se manifiesta como gloria. Reino, gracia y conocimiento. Reino no es para traerlo a mi vida, sino para yo sumergirme en Él. En este reino no viene en primera instancia a ayudarnos, porque este reino tiene la puerta de entrada en Él. La puerta de entrada a este reino es una cruz. Y gracia es todo lo que yo necesito saber para hacer todo lo que Dios espera de mí. La gracia se encarga en Cristo. Entonces, hablar de gracia es hablar de Cristo. Conocimiento es cuando conozco su persona y voy adquiriendo su conocimiento, porque conocerle me lleva a conocer como Él conoce. Y ese conocimiento no se obtiene con estudios, ni con sensorial, ni con experiencia. Ese conocimiento se obtiene cuando yo soy absorbida por Él. Amén. Voy a entrar al tercer punto. Aquí es donde me voy a desplegar un poquito. La casa, columna y baluarte de la verdad. Tercer punto. Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Hebreos: por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar en este pasaje es mirar atentamente. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es: présteles mucha atención a Jesucristo el apóstol. Entonces usted me dirá: pero pastora, yo en los evangelios nunca vi a Jesucristo como apóstol. Lo vi como profeta, hablando de cosas del futuro, como evangelista y yendo por todas las ciudades, como maestro enseñando la palabra y como pastor. Pero como apóstol no lo vi. Pero yo hoy les voy a mostrar un pasaje en los evangelios donde lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando él dijo, en la revelación de Pedro, él dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amados, en este pasaje estamos viendo a Jesucristo el apóstol. Recuerden que al inicio le dije: Señor, dame una palabra que
parte de tu construcción. Porque el apóstol está conectado con la construcción, con la edificación de la casa. Cuando siempre enseñé sobre edificación, les dije que es Cristo quien edifica su iglesia, ¿verdad? Y aquí Pedro nos dice, el apóstol Pablo nos dice en hebreo, considerad al apóstol Jesucristo. Mírenlo atentamente, consideren al apóstol. ¿Saben por qué? Porque cuando se hable de apóstol, se hablará de la casa. Amén. Cuando se habla de apóstol, se hablará de la casa. Cuando se habla de pastor, se habla de la congregación. Cuando se habla de evangelista, se habla de la ciudad. Cuando se habla de maestro, se habla de la enseñanza. Y cuando se habla de profeta, se va a hablar de dirección. Pero cuando se hable de apóstol, se habla de la casa. Consideren al apóstol, porque solo así entenderán lo que significa la casa. Iglesia, Dios está construyendo su casa. Cuando hablamos de casa, tengamos en cuenta esta palabra, esta frase. La casa de Dios es su expresión corporativa. Por eso Dios necesita un cuerpo, Dios edifica un cuerpo y Dios levanta ministros en favor del cuerpo, porque la casa de Dios es su expresión corporativa. Presten atención, amados. Esta iglesia es intencional, no para sectorizar la iglesia, no para ser mejores y élites ministeriales. No, mis amados, no es para eso. La razón por la que Dios levanta a apóstoles no es por causa de promover un ministerio. La razón por la que Dios levanta a apóstoles es por causa de la casa. Mire, habrá una visión más clara de la casa. Habrá un entendimiento más claro de la casa. Habrá una expresión más clara en favor de la casa cuando Dios levanta apóstoles. Gloria a Dios. Yo me siento feliz, privilegiada, amada por Dios, porque pertenezco a esta casa ministerial. Amén. Mis amados, yo soy feliz porque nosotros somos una iglesia apostólica. Tenemos apóstol en casa. Amén. Amén. No por mí, por Él. Pero voy a decir algo fuerte, así que quédese ahí sentadito, expectante. Cuando no se invierte en la casa, se invierte en becerros de oro. Allá, se los muestro con la palabra. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los recursos eran para la construcción de la casa. Y Moisés apostólicamente sabía esto. Moisés sabía que todo lo que había sido liberado de Egipto era para la construcción de la casa, pero Aarón no tenía ese entendimiento. ¿Y qué hizo? Los recursos que eran para el tabernáculo de Dios, para la casa de Dios, los utilizó para levantar becerros de oro. Así que si usted no invierte en la construcción de la casa, invierte en becerros de oro. Ahora, ¿qué significa becerro de oro? Puede ser una inversión mal hecha, una decisión mal tomada. Un gasto no planeado. Amados, pero Dios en su gran amor está liberando recursos para que los santos entiendan que necesitamos invertir para el avance del progreso del evangelio, para el avance de la casa, para que crezca la casa. No es para nosotros, mis hermanos, es para que crezca la casa de Dios, que es su expresión corporativa. Amén. Amén. Dios
Dios está edificando su casa para sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él desea expresarse corporativamente. No ministerialmente, corporativamente. Entonces usted le dirá, ay pastora, entonces van a morir los ministerios. No se van a morir los ministerios. Se van a fundir en uno solo para que Cristo sea visto y modelado de una manera más gloriosa. Amén. Somos una casa ministerial, ¿sí o no? Sí. Pero necesitamos madurar apostólicamente, porque nuestra asignación es la casa. No cuánta gente tiene, no cuántos pastores estamos bajo su cobertura, no cuántas iglesias se han fundado, no, ni cuántos misioneros han mandado, no. Ese no es el punto de reconocimiento de un apóstol. Eso erróneamente se dijo y malinterpretamos las escrituras. Entonces nos pusimos a fundar iglesias en Campo Alegre, en Florencia, en Purificación. Así como dimos enseñanzas de un pacto caduco, también cometimos esos errores. Pero mi amado, hay algo en la visión de Dios que lo constituye como apóstol en la casa de Dios. Vuelvo y repito, no cuánta gente tenemos, porque si ustedes recuerdan tuvimos más de 3,000, pero eran un poco de gente sin entendimiento. No cuántos pastores estamos bajo su cobertura, no cuántas iglesias se han fundado. Ese no es el punto de reconocimiento de un apóstol. Pregunto, ¿quieren saber cuál es el punto de reconocimiento de un apóstol? ¿Sí quieren saber? Vamos a la palabra. El punto de reconocimiento de un apóstol es su carga por la casa de Dios, su pasión por la casa de Dios, el celo por la casa de Dios, y lo vemos en la vida de nuestro apóstol, ¿sí o no? Amén. ¿O no, apóstol? Carga, pasión y celo por la casa de Dios. Mis amados, esta es una casa apostólica, así que todos, dígame conmigo, todos tenemos pasión, todos tenemos carga y todos tenemos celo por la casa de Dios. Hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Hijo de Dios. Amén. Volvemos al pasaje de Mateo. Recuerden que les dije que ahí Jesucristo aparece como apóstol. Bien. Cuando se habla de la casa, Mateo 16, 18, ¿qué fue lo que dijo? Yo edificaré mi iglesia. Entiéndase por iglesia, mi casa. Más adelante se lo muestro con la palabra. Y las puertas del Hades no prevalecerán en la casa que Él edificó. No hay tiniebla que prevalezca, iglesia. La preocupación de nosotros los edificadores no son las tinieblas. La preocupación de nosotros los edificadores es ser fiel al diseño. Si Él dijo la casa, es la casa. No los eventos, no los encuentros, no los shows, no los espectáculos. Es la casa para el avance del Evangelio. Amén. Las tinieblas no prevalecen en la casa. Las tinieblas no son nuestros problemas. Nuestro problema es si estamos respondiendo al diseño. Porque el diseño, iglesia, garantiza la victoria sobre las tinieblas. El pasaje dice bien clarito: y las puertas del Hades no prevalecen en la casa que Él edificó. Amén. Amén. Pero recordemos que en el pasado estuvimos tratando de investigar las tinieblas, reprender las tinieblas, cómo funcionan las tinieblas. Yo me acuerdo, hermano, porque yo lo hacía, yo oraba, penetrábamos al escondite de Satanás. Por Dios, qué locura, Señor. Ay, por favor. Y ese fue un tiempo que perdimos en conocer
el diseño, la casa. Ya, porque en el diseño viene implícita la victoria. ¿Cuántos dicen amén? El diseño tiene implícita la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? El diseño lleva implícita la garantía que las tinieblas no nos van a detener. Y eso es porque hemos decidido edificar conforme al diseño. Amén. Amén, hermano. Yo edificaré mi iglesia. Entiéndase por iglesia, mi casa. Se los muestro. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Recuerden que es una carta, para que si tardo, mire cómo le dice el apóstol Pablo de bonito a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo edificaré mi iglesia, columna y baluarte de la verdad. Amén. La casa que es la iglesia. Yo no lo estoy inventando, lo dice primero de Timoteo, el apóstol Pablo. Pero aquí hay algo importante. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tienes que saber conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué les enseño con esto, mis amados? No es suficiente conocer el diseño, que es la casa. También es necesario conocer el protocolo, porque cuando dice para que sepas conducirte, habla de protocolos. Los que trabajan en decoración y eso, saben arreglar salones, saben que estoy hablando. Un protocolo es saber cómo conducirte, saber cómo hacer las cosas, porque amados, no solo debemos edificar conforme al diseño, sino que también debemos edificar conforme al protocolo. Cómo nos movemos dentro de la casa, cómo funcionamos dentro de la casa. Entonces les voy a dar dos ejemplos de protocolos que están en la Escritura, para que nos ubiquemos. Los hijos de Aarón no respetaron el protocolo de la casa y fueron incinerados por presentar fuego extraño. Ananías y Zafira no respetaron el protocolo de la casa, pretendiendo engañar al Espíritu Santo de Dios, y fueron fulminados. Hasta ahí. Por lo tanto, amados, el desafío con el Espíritu Santo es conocer el diseño de la casa, que es el avance del reino, pero también conocer el protocolo, cómo debes conducirte. Las formas como se hace en la iglesia variarán. Nosotros lo hacemos de una manera, avivamiento de otra, manantial de otra, asamblea de otra, eso varía. Pero ¿qué les quiero decir con esto? La razón por la que Dios levanta apóstoles es para restaurar el protocolo de la casa. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Recuerden, el punto de reconocimiento de un apóstol es su carga, su pasión, su celo por la casa de Dios. Nosotros lo vivimos en estos días en el presbiterio, hermano, en un asunto que se nos presentó. El celo del apóstol y nos puso freno. Amados, los días vienen cuando se escuchará a la voz del Padre decir: no quiero que cantes, no quiero que sirvas,
No quiero que toques mi piel. Quiero que sepas conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Usted allá de pronto en su cabecita estará diciendo, pero eso es en el local que alquilaron. Yo en mi casa me porto bien. Pues ahora les voy a mostrar quiénes son la casa de Dios. Yo sé que ya saben, pero se los voy a mostrar con la palabra. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Otra vez, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿quiénes son la casa de Dios? Nosotros. Dios está edificando su casa para expresarse corporativamente. Su casa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Su casa somos nosotros, reino, gracia y conocimiento, vida, luz y gloria. Termino con esto, mis amados. Cuando Él entra a nosotros, Él entra como vida y me introduce en su reino. Estoy uniendo. Cuando Él opera en nosotros, opera como luz y me extiende su gracia. Y cuando Él se manifiesta en nosotros, se manifiesta como gloria y le conocemos a Él. Entonces vamos a contemplarle cara a cara, porque estamos introducidos en Él, estamos absorbidos por Él. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.